Hola amigos, bienvenidos a mi devocional. Hoy estaremos viendo el Salmo número 3, un salmo que escribió David cuando huía de Absalón. Fíjense que Absalón era uno de los hijos de David y Absalón sabía que él no era el heredero al trono. Entonces él se las ingenió para hacer un plan de tal manera que puso en contra al pueblo o parte del pueblo y también puso en contra a gran parte de los colaboradores de David. Entonces David se vio obligado a huir de la ciudad. Y dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. David dice: Señor, de por sí tenía ya enemigos, de por sí tenía problemas, pero ahora se han multiplicado, ahora se han levantado. Nos habla acerca de que muchos de sus socios y de sus amigos le habían abandonado, se habían vuelto en su contra. En el versículo 2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. O sea, que la gente decía: esto le está pasando a David como consecuencia de sus malos actos. Esto es lo que merece de parte de Dios. Sin embargo, en el versículo 3 David dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David tenía confianza en Dios. David sabía que solo en Dios podía encontrar un refugio, podía encontrar un escudo ante tanto ataque. Para David, Dios era como una sombra en medio de tanta aflicción, era un abrigo en medio de tanta soledad. Y él decía: Dios, tú eres el que me levanta mi cabeza. O sea, que en estos momentos de desánimo, cuando ando cabizbajo, tú levantas mi cabeza y eres mi gloria, me colocas en un lugar mucho mejor. El versículo número 4 dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Aunque muchos se negaron a ayudar a David, él contaba con la ayuda de Dios. Él no se quedó callado y dejó que simplemente las cosas sucedieran o se resolvieran por sí mismas. Él levantó su voz a Dios pidiendo ayuda. El versículo número 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando estamos en medio de problemas, en medio de situaciones adversas, es difícil conciliar el sueño. Es difícil poder descansar. Sin embargo, David, en medio de tanto problema, pudo descansar y pudo despertar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en medio de tanta traición, en medio de la gente que era de su confianza y se había vuelto en contra de él, muchos decían: es probable que David no vuelva a ver la luz del día nunca más. Entonces David dice: he podido descansar, he podido dormir y me he podido despertar. ¿Por qué? Porque Dios me sustenta, Dios me sostiene. El versículo 6 dice: entonces no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. En pocas palabras, David decía: Dios y yo somos mayoría. Aunque todos me han dejado, aún cuento con la mayor ayuda, que es la de Dios. Entonces, si nosotros nos encontramos en grandes problemas, si todos nos han dado la espalda, si nos hemos quedado sin ese refugio, sin esa ayuda de la familia, de los amigos, aún tenemos la mano de Dios a nuestro favor. En Romanos leemos: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice si Dios con nosotros, dice si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo número 7 dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David recordaba las victorias que Dios le había concedido. Levántate, le dice. Es como si le dijera: ilumina mi entorno y disipa la oscuridad. Y termina diciendo: las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, en medio de crisis, de situaciones difíciles, el único ser que nos puede ayudar es Dios. Y David no fue egoísta en solo pensar en sí mismo, sino que incluye a su pueblo, a su ciudad. Sobre tu pueblo
sea tu bendición. Aunque la mayoría de la ciudad se había vuelto contra él aún pensó en su pueblo. Tomemos la misma actitud que tomó David en medio de los problemas, en medio de las situaciones adversas. Cuando se sintió solo, él clamó y él recordó las promesas que Dios le había dado a su vida. Y no solo eso, sino que también pidió por la vida de todos los que le rodeaban. Dios te bendiga y que tengas un excelente día.